Mientras un diagrama de proceso existe, no sé, un número ilimitado de cuadrantes, porque esto depende de qué, de rol 1, rol 2, rol 3, rol 4, ¿sí o no? Todo lo que hace cada persona involucrada en el contexto. Este es el diagrama de qué? De proceso. El diagrama de actividades es la misma psicología, lo mismo, pero solamente tiene, o exclusivamente tiene dos cuadrantes. Uno para quién, para el rol, y otro para el sistema. Y la misma vaina empieza. El usuario o el actor hace tal cosa. El sistema hace tal cosa. Si pasa tal cosa, el sistema hace lo mismo. Si pasa tal cosa, si no, el actor, la misma vaina. Lo mismo que planteaste en la descripción de caso de uso, la vas a representar ¿qué? Gráficamente. No es más nada. ¿Listo? Más sin embargo, en el video que les voy a cargar, hay un ejemplo bien completico de toda esta cuestión. ¿Sí? Esto no es una explicación de diagramas de clases convencionales, en el video sí está completo. Lo que sí les quería informar es que no es una cuestión diferente, o sea, es el mismo estándar, el mismo inicio, el mismo fin, el mismo cuadro para especificar los eventos, el mismo del sistema y el actor correspondiente. ¿Por qué? Porque el diagrama de actividades, si este proceso se convirtió en un caso de uso, tiene que diagrama de actividades. El diagrama de actividades se le realiza solo a los casos de uso, o sea, a los procesos sistematizables. ¿Bien? A los que no son sistematizables no tienen sistema, no le hacen. ¿Ya? ¿Qué les pido yo? La descripción del caso de uso de la lógica de negocio, que son los procesos esenciales, y obviamente el diagrama de actividades de qué? De los casos de uso de lógica de negocio. ¿Por qué no les pido diagramas de actividades del CRU? Un ejemplo, registrar cliente. Porque registrar cliente y registrar producto es la misma vaina. ¿Qué cambia? Que tienen campos diferentes. Pero el proceso es el mismo. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos que no son lo mismo? Son los de la esencia del negocio. ¿Ya? De cada proyecto. Eso es lo que me va a hacer la descripción del caso de uso y el diagrama de qué? De actividades. Bien, entonces, en el día de hoy vamos a ver diagrama de clase. Y ojo lo que voy a decir. Y por eso es que estoy azarado. ¿Está grabando? ¿Ah? Sí. Chicos, a partir de esta clase puede ser la clase más importante de su vida. O sea, imagínate que antes de esta clase era el Antiguo Testamento. Y ahora viene ¿qué? El Nuevo Testamento. ¿Viste? Ya. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Con este modelo que se llama diagrama de clase y la experiencia, muchos proyectos inician y no necesitan más modelos. Este modelo es el que tiene el conocimiento del negocio. ¿Sí? Inclusive, este modelo le puede servir para solucionar cualquier problema y no necesariamente un desarrollo de software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque plantea un análisis de un sistema, ¿sí? Desde un punto de vista dinámico, ¿sí? Permite yo establecer cuáles son todas las gentes que están involucradas en el negocio y las relaciones que existen entre ellos. Entonces, para poder comenzar, voy a colocar aquí modelo de datos como principal. Como tal, un modelo de datos, el desarrollo de software, pudiera estar representado en dos cosas. Porque yo sé que ustedes es posible que escuchen por ahí que existe un modelo que se llama diagrama
de entidad-relación. Pero también existe un diagrama de clase. ¿Sí? Existen esos dos modelos. Y también existe un diagrama de objeto. El diagrama de objeto es el mismo diagrama de clase. Cuando demos diagrama de clase, les voy a decir, el diagrama de objeto es la misma estructura, pero todas las variables que están en las clases están inicializadas o tienen valor. Esa es la única diferencia. Bien, muchas veces los ingenieros o los estudiantes, más que todo, porque ya un ingeniero no debe tener esa problemática, ¿sí? Tratan de confundir el diagrama de entidad-relación con el diagrama de clase y son totalmente diferentes. ¿Sí? Primero que todo, porque esto es aplicado para el contexto de persistencia. O sea, cuando yo deseo establecer una base de datos en la cual almacene toda la información de los datos que va a manejar mi software. ¿Sí? ¿Listo? De lo contrario, no se establece. Y esta que está aquí es para construcción del proyecto, pero aquí no hay persistencia, ¿sí? Sino que mi proyecto puede correr y puede manejar información, pero obviamente cada vez que yo cierre ese programa, otra vez tengo que cargar, que es lo que nosotros hemos venido desarrollando en los semestres anteriores. Para crear el programa es necesario establecer el diagrama de clase. Bien, entonces miren, esto se nos dice porque yo no quiero que vayan a decir, ahora cuando estén en quinto semestre, ustedes van a dar en base de datos diagrama de entidad-relación. Y se va a aparecer, porque es que las relaciones entre entidades son relaciones entre entidades. Y entonces es muy posible que un diagrama de clase tenga, desde el punto de vista relacional, ¿sí?, la misma lógica que se presenta donde el diagrama de entidad-relación. Pero tiene, primero, representaciones diferentes y segundo, en el diagrama de clase existen muchas más cosas que no son posibles modelar en el diagrama de entidad-relación. Bien, sobre todo porque para poder hablar del diagrama de clase hay que hablar de un tema muy importante que lo voy a tratar, lo voy a tocar del principio, porque si no lo tocamos no podemos hablar de diagrama de clase. Y me estoy refiriendo al paradigma de programación orientada a objetos. ¿Sí? Si nosotros no trabajamos con este paradigma, ¿para qué hacer diagrama de clase? ¿Para qué establecer clases? ¿Sí? El paradigma de programación orientada a objetos es el que nos dice, obviamente, nos propone 4 principios, ¿verdad? Que ustedes los tienen claros, me imagino. Más sin embargo, si no lo tienen claro, yo voy a tratar de reportarlo. El primer paradigma es, el primer principio viene siendo la abstracción. El segundo es encapsulamiento. El tercero es evidencia, y el último es y voy a tratar de orientar esta sesión de clase teniendo en cuenta esos 4 principios. ¿Por qué? Porque el diagrama de clase representa todo esto que está. Todo lo que está. O sea, mejor dicho, es el que nos va a guiar, nos sirve de guía, de concepto del negocio, para nosotros construir nuestra aplicación. Bajo esa perspectiva, quiero informarles que con experiencia y obviamente con una buena labor conllevada con los clientes, solo con este modelo yo podría establecer un proyecto. ¿Sí? Es más, muchas metodologías ágiles promueven un modelo de datos y no estar tanto documentando en demás diagramas. ¿Sí me vamos a entender? Que son importantes todos, pero que no en todos los proyectos todos se tienen que hacer. No todos los proyectos todos se tienen que hacer. ¿Bien? Entonces miren, la abstracción. ¿Qué se acuerdan ustedes de la abstracción? La forma de representar
se ve la realidad representar, ¿sí o no? Lo que veo, ¿sí o no? En este caso lo puedo representar simbólica. Ese es el proceso de abstraer. Cuando yo hago una pintura, ¿estoy qué? Abstrayendo. Cuando yo hago una fórmula matemática, esa fórmula matemática no es por ponerla. Eso está representando algo, ¿sí o no? ¿Eso qué es? Abstracción. En este caso nosotros abstraemos ¿cómo? ¿Cuál es nuestro medio simbólico? Establecer una ¿qué? Una clase. O sea, si todo lo que nosotros vemos en el mundo real lo representamos por intermedio de ¿qué? De una clase. O sea que si vi un marcador, yo puedo hacer una clase marcador. Si vi un computador, puedo hacer una clase computador. O sea, yo no hago clase de cosas que no he visto. ¿Sí? Y es obviamente notable que si yo estoy en un proyecto de software y ese proyecto está en un contexto, en ese contexto existen muchas cosas, ¿verdad? Y todas esas cosas se pueden representar mediante una clase. Eso está claro. Bien, entonces nació ese concepto de clase. Voy a ponerlo aquí, clase. Bien, ¿qué es una clase? La forma de representar lo atraído a la programación. Muy bien, pero materialmente, ¿cómo se come eso? En realidad, ¿qué es? Un objeto. No es un objeto, una clase es una clase, y un objeto es un objeto, que es una clase. No es un atributo, es un atributo, una clase es una clase, una característica es una característica, un plano, una plantilla. En la parte fino, ¿verdad? ¿Qué puedo definir? Los atributos y los comportamientos. ¿De qué cosa? De todo lo que vemos. Entonces, estos atributos, más adelante, ¿sí? Para mí terminan siendo variables, ¿sí o no? Sí. Y estos comportamientos terminan siendo Métodos. esta es la representación simbólica de lo que yo veo. Vamos bien. Vamos bien. Bajo esa perspectiva, ojo, bajo esa perspectiva, UML ha sido claro y ha dicho, hombre, para representar una clase, yo tengo mínimo 3 cuadrantes. En la primera que voy a poner el nombre de la clase. En la segunda lo que. Y en la tercera lo. O sea que ustedes cada vez que vean esto así, ustedes saben que esto es una clase. Eso está claro. ¿Viste? Ahora, en un contexto, voy a pintar un contexto cualquiera. Este es el contexto. En un contexto, ¿sí? Quiero que entiendan que existen entidades. ¿Sí? Existen entidades. Estas entidades se pueden representar o materializar en imágenes, que se las voy a colocar ahí para que las tengamos en cuenta. ¿Sí? Existen entidades que tienen un rol activo y existen entidades que tienen un rol pasivo. Bien. Y estas entidades que tienen rol activo, para yo poder definir o saber que están activas o hacen algo, tienen que ejecutar ¿qué? Si no ejecutan acciones, no están activos. ¿Sí o no? Si no ejecutan acciones, no están activas. ¿Son qué? Pasivas. Si ejecutan algo, son activos. Entonces, esto siempre está en un contexto. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en una biblioteca, contexto. Biblioteca. En una biblioteca hay libros, ¿sí o no? Con un libro,
y hay lector. Pregunto yo ahí. Está grabando. No está grabando. No, profe.